Muy bien, vamos a empezar entonces. Soy el doctor Alberto Bushiken, yo soy médico nefrólogo del Hospital Almenara y el día de hoy, como estábamos comentando, vamos a hablar sobre riñón y gestación. Bien, entonces estos son los puntos que vamos a tratar. La idea es que esta clase sirva como una guía y orientación para los subtemas que van a revisar dentro de todo este apartado de riñón y gestación, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre los cambios fisiológicos a nivel renal durante la gestación y luego sobre algunas patologías asociadas al riñón que se presentan durante la gestación. Entonces vamos a empezar primero los cambios fisiológicos renales durante la gestación. Hay que tener en cuenta que durante la gestación va a haber algunos cambios que son anatómicos o estructurales y otros cambios fisiológicos o funcionales. Entonces, los cambios anatómicos son sobre todo, hay un incremento en cuanto al tamaño del riñón, más o menos 1 centímetro. Ya saben, el tamaño promedio del riñón es cerca de 11 más o menos 1 centímetro en su dimensión más larga, ¿no? En su longitud. Y otro de los cambios que vamos a observar o que se va a encontrar es una dilatación a nivel del sistema calicial, sobre todo a nivel de los cálices, ¿no? A nivel del sistema renal. Es un poco más marcada esta dilatación en el riñón derecho que en el riñón izquierdo, esto debido a su ubicación, a que está un poco más desplazado hacia abajo por la ubicación y presencia del hígado. En los cambios fisiológicos o funcionales encontramos en tres tipos, ¿no? Cambios a nivel de la hemodinamia glomerular, cambios a nivel de la función tubular y algunas variaciones en cuanto al balance electrolítico. Bien, respecto a lo primero, cambios a nivel de la hemodinamia glomerular, vamos a encontrar que hay una vasodilatación a este nivel y hay un incremento del flujo plasmático renal y consecuentemente también hay un incremento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, va a haber un estado funcional de hiperfiltración durante el embarazo. Eso hay que tener presente y hay que tener en cuenta porque se va a correlacionar con los hallazgos que vamos a encontrar en la evaluación laboratorial, ¿ya? A nivel de la función tubular, encontramos que hay una alteración en cuanto a la reabsorción de ciertas sustancias. Entonces, normalmente en condiciones normales, una persona no debería eliminar glucosa o aminoácidos en la orina, ¿no? Entonces, proteínas hasta cierto rango es considerado normal, pero glucosa debería reabsorberse al 100% a nivel del túbulo proximal. Entonces, hay ciertos cambios a nivel de la función tubular y se va a ver alguna variación en cuanto a la reabsorción de estas sustancias. Respecto a la parte electrolítica, hay también algunas variaciones en cuanto al balance corporal total. Entonces, la cantidad total corporal de sodio va a incrementar igual con la cantidad de potasio. Y hay también una expansión del volumen plasmático. Entonces, esto va de la mano con ese incremento del flujo plasmático renal que se va a evidenciar a nivel del riñón. Esto es algo similar, un resumen de los cambios fisiológicos. Hay algunos parámetros que van a incrementarse y hay algunos parámetros que van a disminuirse. Entonces, algunos de ellos tienen bastante utilidad y hay que tener presentes, sobre todo a la hora de evaluar los exámenes paraclínicos, los exámenes auxiliares en una gestante, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo va a aumentar, el gasto cardíaco también, los niveles de algunas hormonas o sustancias que tienen influencia a nivel de los vasos, como vasodilatación, vasoconstricción también. Entonces, esto sobre todo el óxido nítrico, la relaxina. Y hay una resistencia, un incremento relativo de la resistencia a ciertos vasoconstrictores. Entonces, al tener un mayor flujo plasmático renal, va a haber consecuentemente un incremento también de la tasa de filtración glomerular, que se incrementa casi en un 50%. Entonces, habíamos mencionado que también hay cierta variación en cuanto a la reabsorción. Va a haber también
un incremento de la excreción de proteínas a nivel urinario. Lo normal sabemos que es menos de 150 miligramos por día, ¿no? Entonces, en promedio, entre 60 a 90 miligramos por día. Pero en el caso de las mujeres gestantes, encontraremos proteinuria de hasta 180 o 250 miligramos al día, y esto no necesariamente se considera patológico, ¿no? Sino que es un cambio fisiológico y es esperable. El punto de corte en las gestantes entonces es diferente al de la población adulta normal que tenemos, en el cual consideramos que la proteinuria de 24 horas es normal hasta 150. En las gestantes consideramos normal hasta 300 miligramos en 24 horas. Muy bien, y hay otros parámetros que disminuyen, ¿no? Entonces, estos son la resistencia vascular sistémica, la presión arterial sistémica, hay que tenerlo bastante presente esto porque está asociado también con lo que vamos a ver más adelante, algunas patologías importantes que se presentan durante la gestación. Y al haber un mayor flujo plasmático renal, va a haber también una mayor tasa de filtración glomerular, y esto se refleja en la creatinina, que como todos sabemos es un examen de laboratorio que nos permite calcular o estimar la tasa de filtración glomerular que nos da el reflejo del funcionamiento de los riñones, ¿no? Entonces, el promedio o el rango que consideramos normal está entre 0.7 a 1.1 miligramos por decilitro, y en la gestante va a disminuir de forma importante, casi a cerca de la mitad. Encontramos un valor o un rango de más o menos entre 0.4 a 0.6 miligramos por decilitro, y esto lo consideramos el rango más o menos en el cual debería estar, ¿no? Entonces, recalcando, tenemos que hay cambios fisiológicos y hay cambios. Estos cambios pueden ser también reflejados a nivel de los exámenes de laboratorial que vamos a evaluar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, los cambios fisiológicos, casi todos los que están acá en este apartado, vemos que hay un incremento, salvo en la presión arterial, ¿no? Entonces, la presión arterial, lo habitual en una mujer en etapa de gestación es que se encuentre disminuida más o menos 10 milímetros de mercurio por debajo de sus niveles basales o de sus niveles de presión arterial antes de salir embarazada, ¿no? El nivel más bajo se va a alcanzar durante el segundo trimestre, y a partir de esa fecha va a haber un incremento gradual progresivo hasta llegar a los niveles pregestacionales, ¿no? Generalmente al término del embarazo ya debería estar con una presión arterial en niveles casi habituales antes del embarazo, ¿no? Entonces el gasto cardíaco se incrementa, la frecuencia cardíaca también se va a incrementar. Ya habíamos mencionado que el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal se incrementan cerca de un 80% sobre el valor basal, y la tasa de filtración glomerular también, cerca de 50% sobre el valor basal. Entonces hay un estado de hiperfiltración fisiológico que puede llegar a tasas de filtración de hasta 150 a 200 mililitros por minuto. Entonces, estos cambios fisiológicos se reflejan también cuando hacemos la evaluación de algunos exámenes auxiliares, de algunos exámenes de laboratorio. Entonces, ¿qué encontramos? En la mayoría de ellos, si se percatan acá, hay disminución, ¿no? Entonces, salvo en uno que es en el pH y que va de la mano con lo que vamos a ver ahí, ¿no? Entonces, la hemoglobina va a disminuir más o menos alrededor de 2 puntos sobre el valor habitual, que debería ser alrededor de 13, más o menos algunos puntos, 13 a 15, y disminuye por un mecanismo dilucional más o menos, ¿no? Debido a que tenemos un aumento del volumen plasmático, entonces va a haber un mayor solvente, y la concentración de células va a ser menor, ¿no? Entonces, el volumen va a incrementar en mayor proporción que en cuanto a la masa celular sanguínea, ¿no? La masa celular de eritrocitos. Por eso es que tenemos una hemoglobina más baja. Entonces, la creatinina, como ya hemos visto, que refleja la tasa de filtración glomerular, va a estar disminuida, cerca de 0.4, 0.5. Y los niveles de ácido úrico
también disminuyen, ¿no? Más o menos en 2, 3 puntos. Casi todos estos cambios o estas disminuciones alcanzan sus valores mínimos o en los cuales disminuyen durante el segundo trimestre, durante la segunda mitad de la gestación, perdón. Y a partir de ese momento va a haber un incremento progresivo hasta retornar a los niveles pregestacionales en la etapa del parto, y en algunos casos se mantienen por algunas semanas, pero pasadas las 12 semanas de posparto, terminando el puerperio, todos estos cambios deberían haber desaparecido y estar en los valores habituales preconcepcionales, ¿no? Muy bien. Lo que tenemos acá que aumenta es el pH, ¿no? Entonces hay una alcalosis fisiológica, ¿no? Una alcalosis respiratoria, sobre todo. Bien, en esta gráfica vemos cómo es que se presentan la variación de estos cambios durante la gestación. Como habíamos mencionado, la tasa de filtración glomerular incrementa, el flujo plasmático sanguíneo renal también se incrementa y alcanzan sus valores máximos durante la segunda mitad del embarazo, ¿no? Entre las 20 y 40 semanas. Después del embarazo, algunos regresan a valores pregestacionales a los pocos días, en la primera semana, y hay otros valores, otros parámetros que se van a mantener por algunas semanas más, pero habitualmente para las 12 semanas ya todo debería estar dentro de los valores habituales, dentro del rango habitual pregestacional. Entonces, el que tiene un cambio más notorio, como vemos acá, es el flujo renal, ¿no? Eso va a disminuir evidentemente posterior al parto, va a haber un menor volumen sanguíneo y al haber también una menor necesidad de componente sanguíneo que sale con el producto de la gestación con el bebé, va a disminuir, ¿no? Muy bien. Entonces, la segunda parte de esta exposición ya es entrar un poco a los temas de patología que vamos a observar o que se pueden presentar durante el embarazo. Entonces, vamos a hablar de manera general lo que deberían más o menos tener presente y que lo van a revisar con mayor profundidad en el curso de ginecología, y también de forma sucinta o concreta sobre enfermedades del riñón como son injuria renal aguda y enfermedad renal crónica durante la gestación. Bien, entonces la hipertensión inducida por el embarazo es un grupo de trastornos, un grupo porque incluye varias patologías que se presentan durante el embarazo. Habíamos dicho que fisiológicamente la presión arterial durante el embarazo tiende a disminuir cerca de 10 milímetros de mercurio sobre el nivel de presión arterial basal que tiene la paciente o tiene la mujer, ¿no? Entonces, lo habitual es que esté ligeramente disminuida, y hay casos, sin embargo, en los cuales vamos a encontrar cuadros de hipertensión, ¿no? Entonces, hay que tener presente que hay hipertensión inducida por el embarazo y hay hipertensión arterial crónica. Entonces, esto es importante diferenciar. La hipertensión arterial crónica ya está previo a la gestación. En algunos casos, la mujer no sabe que es hipertensa. Entonces, ¿cómo diferenciar si esa hipertensión que recién la detectaron al momento del embarazo es producto de la gestación o si era algo crónico? Generalmente se caracteriza porque ya está previo o antes de las 20 semanas, en la primera mitad del embarazo, ¿no? Entonces, si durante los primeros controles, como saben, en las primeras semanas, el control del prenatal es un poco más espaciado, pero en las últimas semanas ya es más continuo, incluso semanal, a veces ya en las últimas semanas puede ser más frecuente, ¿no? Incluso dos veces a la semana para hacer un seguimiento más estrecho. Pero en las primeras semanas, parte de la evaluación requiere que se haga una medición de la presión arterial. Si al momento de la primera consulta o en las primeras consultas encontramos que la paciente tiene menos de 20 semanas y tiene niveles de presión arterial mayores de 140/90,
es posible que estemos ante un caso de hipertensión arterial crónica, ¿no? Entonces, la hipertensión gestacional, la hipertensión inducida propiamente por el embarazo, se caracteriza o se define como aquella que se presenta a partir de las 20 semanas del embarazo. Entonces, no hay historia de hipertensión arterial preexistente. Y otra característica de este tipo de hipertensión es que una vez culminado el embarazo, esta hipertensión desaparece. Entonces, puede estar algunos días después del parto o después de que termina la gestación, pero habitualmente para las 12 semanas ya debería estar en los niveles de presión arterial adecuados, ¿no? Entonces, otro tipo de cuadro hipertensivo inducido por el embarazo que tiene bastante relevancia e importancia es la preeclampsia, ¿no? Entonces, la preeclampsia también se define como un cuadro de hipertensión arterial durante el embarazo que aparece después de las 20 semanas y asociado a proteinuria. Entonces, la presencia de proteinuria es un marcador o signo de daño a nivel renal. Entonces, ya habíamos dicho que la proteinuria en la gestante se considera patológica cuando es mayor de 300 miligramos por día. ¿Ya? Y hay otros criterios en los cuales podemos diagnosticar preeclampsia sin necesidad de proteinuria. Entonces, lo constante o el valor que siempre vamos a ver ahí es la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, puede haber o no proteinuria. Antes se consideraba un parámetro obligatorio dentro del diagnóstico la presencia de proteinuria, pero esa definición ha cambiado en los últimos años, ¿ya? Entonces, acá vemos cuáles son los criterios diagnósticos de preeclampsia. Entonces, presión arterial sistólica mayor de 140 o diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio y presencia de proteinuria 300 o más miligramos en 24 horas, o si hablamos de un ratio urea proteína sobre creatinina en orina al azar, que sea mayor de 0.3 gramos por gramos. Entonces, si no hay proteinuria, ¿qué otros parámetros o qué otros signos de severidad nos hacen pensar en que estamos o evaluar si estamos frente a un diagnóstico de preeclampsia, además de la presión arterial? Cualquiera de los siguientes. Entonces, puede ser un recuento de plaquetas disminuido, menos de 100.000, un incremento de la creatinina más de 1.1 o que ha duplicado la concentración, siempre y cuando se haya descartado que hay otra causa que está alterando la función renal, que puede ser una causa obstructiva, una descompensación de la función renal debido a un cuadro de deshidratación posterior a vómitos o a una diarrea. Entonces, todo eso hay que descartar. Si evaluamos si no hay otra causa que explique ese incremento o esa duplicación del nivel de creatinina previo, entonces puede ser considerado un signo de severidad para proteinuria. Y los otros que son un poco, felizmente no es tan frecuente, pero que son ya signos que se ven en casos más complicados, son por ejemplo el incremento de las transaminasas hepáticas, 2 veces, por encima de 2 veces el límite superior normal, la presencia de edema pulmonar, que es ya un signo de bastante severidad del cuadro, o signos de daño de órgano blanco, ¿no? Entonces, síntomas visuales o cerebrales, cefalea intensa, visión borrosa, escotomas, luces destellantes, ¿no? Entonces, acá quiero recalcar, hay que tener presente siempre, no siempre vamos a encontrar proteinuria en cuadros de preeclampsia. Entonces, uno de los criterios que vamos a ver siempre es la hipertensión arterial, pero no necesariamente asociada a proteinuria. Si hay hipertensión y alguno de estos signos de severidad, ya se puede hacer el diagnóstico de preeclampsia y tener presente que es después de las 20 semanas de gestación. Entonces, para hablar un poco sobre la fisiopatología de la hipertensión inducida por el embarazo, debemos tener presente que juega un papel importante la placenta, ¿no? Entonces hay una primera fase en la cual hay una disminución de algunas sustancias o hormonas que tienen efecto vasodilatador, como el óxido nítrico y otras enzimas, ¿no?
puede haber presencia de algunos autoanticuerpos contra algunos receptores, como el de la angiotensina, el receptor tipo 1 de angiotensina, o también influyen también factores genéticos, factores ambientales. Entonces, el antecedente en la familia de haber presentado cuadros de preeclampsia también influye. El haber presentado un cuadro de preeclampsia en gestación anterior incrementa el riesgo de volver a hacer hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia. Y en la etapa 2, que es ya cuando estamos o cuando hay una anomalía en cuanto a la placentación, sobre todo por un remodelamiento de las arterias espirales de la placenta o una placentación anormal, va a haber un incremento de algunos factores de crecimiento vasculares endoteliales y alguna variación en cuanto a las concentraciones de estos, ¿no? Entonces, alteración en cuanto a la formación de proteínas placentarias u otros factores maternos que no se han llegado a dilucidar por completo. Entonces, la hipertensión inducida por el embarazo puede reflejarse en diferentes órganos y y tener diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, las más frecuentes frente a las cuales debemos estar alerta: la hipertensión propiamente dicho, el desarrollo de proteinuria, de falla renal aguda, de injuria renal aguda, puede haber fuga capilar, edema pulmonar, compromiso y manifestaciones a nivel neurológico, como cefaleas intensas, convulsiones, compromiso y daño a nivel hepático con alteración y elevación de transaminasas hepáticas, infarto hepático, incluso en casos más extremos, rotura hepática y alteraciones a nivel de la coagulación, trombocitopenia, activaciones del sistema de coagulación. Entonces, hay algunos factores que se consideran ya predictores o factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, ¿no? Entonces, les mencionaba el hecho de haber desarrollado un cuadro de preeclampsia en una gestación previa multiplica el riesgo de que en una segunda o posterior gestación hagan o desarrollen hipertensión inducida por el embarazo y específicamente preeclampsia. El hecho de tener enfermedad renal crónica o hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades crónicas no transmisibles previas a la gestación también incrementan de forma importante los riesgos y el daño que puede aparecer durante la gestación. Entonces, hay algunas enfermedades inmunológicas que con el estado gestacional se agravan, pueden reactivarse y tener desenlaces incluso fatales, como el lupus, ¿no? Entonces, para el lupus, en una mujer salir gestando, lamentablemente a veces es una pesadilla. Hemos visto casos en los cuales pacientes con lupus relativamente controlado dentro de líneas generales, durante la gestación se descompensan o el lupus se activa y hay una respuesta tan severa que a veces llega a desenlaces fatales, ¿no? Entonces, el antecedente de múltiples gestaciones, la historia familiar también, como habíamos mencionado, de cuadros de preeclampsia, hipertensiones inducidas por el embarazo, son factores de riesgo para que una mujer desarrolle preeclampsia durante el embarazo, ¿no? El exceso de ganancia de peso durante la gestación también, ¿no? Entonces, habitual la ganancia de peso durante todo el periodo del embarazo debe ser entre 11 y 12 kilos. Si esta ganancia de peso es más de 15, 16 kilos, se incrementa también el riesgo de desarrollar preeclampsia. Muy bien, y hay estudios, por ejemplo, ese estudio que reportó cómo son los resultados o cuáles son las manifestaciones en las gestantes después de haber desarrollado un cuadro de preeclampsia. Entonces, algunas patologías o algunas complicaciones quedan e incluso se multiplican su riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos casos, la hipertensión que aparece durante el embarazo en pacientes con hipertensión arterial crónica previa al embarazo va
tener un riesgo incrementado de complicaciones, ¿no? Sobre todo de eventos cardiovasculares, de eventos neurológicos, como lo que comúnmente denominamos infartos cerebrales, ¿no? De desarrollar también o de empeorar o progresar una enfermedad renal si es que ya había y de hacer algunos trastornos metabólicos, ¿no? Sobre todo a nivel hormonal, entonces a nivel tiroideo, a nivel glicémico, ¿no? Muy bien, hay algunas intervenciones desde hace mucho tiempo, dado que el desarrollo de un cuadro hipertensivo inducido por el embarazo es una patología muy seria y que compromete no solo la vida de una persona, sino de la gestante y su producto. Desde hace bastante tiempo se ha intentado buscar medidas o intervenciones para prevenir el desarrollo de preeclampsia o para disminuir sus complicaciones, ¿no? Entonces, estas son algunas de las intervenciones que se plantean desde hace algunos años y hay diferentes estudios que han intentado evaluar qué tan beneficiosas son. Como vemos, lamentablemente la mayoría no tiene beneficio comprobado, salvo el uso de aspirina, que tiene un pequeño beneficio, entonces incluso se recomienda que debe ser administrado o consumido de rutina por las gestantes incluso antes de las 16 semanas, o sea, empezando antes de las 20 semanas, que es el punto de corte a partir del cual definimos una hipertensión inducida por el embarazo, si es que tiene factores de riesgo, que ya hemos mencionado, ¿no? Preeclampsia en embarazos previos, preeclampsia en la familia, hipertensión, enfermedad renal, cualquiera de esos factores de riesgo. Entonces, si la paciente tiene cualquiera de esos factores de riesgo, se recomienda tratamiento con aspirina a dosis bajas, no es a dosis de 100, a dosis de 400 que se usa en otros casos, sino a 75, de 81 miligramos al día, habitualmente que debería iniciar en la semana 16 del embarazo, ¿no? Entonces, otra de las intervenciones que tiene un beneficio entre pequeño y moderado es también la suplementación con calcio, ¿no? El beneficio es mayor si es que la paciente o la mujer tiene una dieta con baja ingesta de calcio y tiene factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, ¿no? Entonces, el uso de anticoagulación, heparina, heparinas de bajo peso molecular, solo se ha demostrado beneficio en un grupo limitado de pacientes en los cuales hay alteración o enfermedad placentaria previa, ¿no? Entonces, que se haya comprobado que en gestaciones previas hay alteración o anomalías placentarias, problemas de placentación, ¿no? Entonces, puede ayudar a prevenir la recurrencia de problemas placentarios, ¿no? Entonces, solo en gestantes o en mujeres que han tenido durante un embarazo previo problemas de la placentación, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja la hipertensión en una gestante? Habitualmente nosotros consideramos que en una persona adulta hipertensa el fármaco o los antihipertensivos de primera línea deberían ser un YECA o un ARA2 o un diurético tiacídico, ¿no? Entonces, en la gestante a esto cambia un poco, ¿no? Entonces, los fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina, aldosterona, ya sean los YECAs o los ARA2, están contraindicados porque tienen riesgo de producir daño fetotóxico. Entonces, ahí la medicación habitual o la primera opción que tenemos para el manejo es metildopa y luego cualquiera de los otros, ¿no? Entonces puede ser nifedipino de larga acción, nifedipino de 30 miligramos, labetalol, que es un beta bloqueante, o amlodipino, que en algunos países también se usa y en otros no tanto, como por ejemplo en Norteamérica, ¿no? Diuréticos tiacídicos habitualmente no se usa, pero puede ser considerado en casos de hipertensión de difícil manejo. Entonces, ¿qué otras alternativas o qué otras opciones se plantean y se sugieren para prevenir el desarrollo de preeclampsia en mujeres con factores de riesgo conocidos? El consumo de aspirina a bajas dosis, como habíamos mencionado, que puede ser a dosis de 75 o de 85 miligramos, o de 81 miligramos por día, perdón, y el consumo o la suplementación
con calcio y vitamina D, sobre todo en pacientes o mujeres gestantes que tienen una ingesta o una disminución de los niveles de calcio, ¿no? Entonces, esto en síndrome nefrótico o la inmunosupresión son, en otros casos concretos, pacientes que tienen alguna patología inmunológica, como puede ser lupus o alguna glomerulopatía, y que por ello ya reciben un tratamiento de inmunosupresión de forma habitual previo a la gestación, ¿no? En ellos hay que tener cuidado, incluso a veces hay que modificar o cambiar los inmunosupresores. Y si es que está desarrollando un cuadro de síndrome nefrótico durante la gestación, hay que tener también presente que se puede requerir el uso de anticoagulación profiláctica porque uno, el embarazo es un estado protrombótico y otro, el síndrome nefrótico también es un estado protrombótico que incrementa el riesgo de desarrollar cuadros de trombosis, ya sea de venas renales, de trombosis profundas o embolismos pulmonares, ¿no? Entonces ahí hay que valorar si es que se requiere usar anticoagulación, ya sea con heparina o con heparinas de bajo peso molecular. Muy bien, entonces el tema de la hipertensión inducida por el embarazo es un tema bastante amplio, incluso es un capítulo extenso que van a desarrollar cuando lleven el curso de obstetricia. Entonces, la idea es que en esta revisión tengan por lo menos las ideas o las nociones básicas de esta patología que está asociada también al sistema renal. ¿Ya? Entonces, el segundo o el otro apartado que vamos a ver es sobre injuria renal aguda y enfermedad renal crónica durante la gestación. Entonces, hay múltiples causas para que una gestante desarrolle un daño renal agudo. Entonces, como en la población en general, se pueden clasificar en tres grandes grupos, ¿no? Entonces, prerrenales, intrarrenales o intrínsecas y posrenales u obstructivas. Entonces, dependiendo de en qué momento o en qué etapa de la gestación nos encontremos, hay algunas causas que se presentan con mayor frecuencia. Entonces, por ejemplo, la hiperemesis gravídica generalmente se desarrolla en las primeras semanas de gestación, ¿no? Entonces, alrededor de las 8 o 10 semanas es donde hay el pico más alto de hiperemesis, de cuadros de emesis, ¿no? Esto puede conllevar también un cuadro de deshidratación por pérdidas gastrointestinales y si esas pérdidas no son repuestas a tiempo o no son corregidas, puede desarrollar un cuadro de una injuria prerrenal. Injuria prerrenal, ¿no? Entonces, en las primeras semanas, que es también donde se puede producir abortos, y si se complican y son sépticos, puede conllevar, por el mismo hecho de desarrollar un cuadro de sepsis, a una injuria renal aguda también, ¿no? Y hay otro tipo de patologías o complicaciones que se presentan durante el embarazo, generalmente en la segunda mitad después de las 20 semanas de gestación, que son lamentablemente cuadros severos, entonces algunos de ellos asociados a la hipertensión como el síndrome de HELP o asociados a otras enfermedades a veces inmunológicas, ¿no? Como puede ser el lupus, otros cuadros que son más raros como un hígado graso del embarazo, hígado graso agudo del embarazo, o complicaciones propias de la misma gestación, ¿no? Entonces, un desprendimiento de placenta o un abrupto placental, una hemorragia severa debido a hemorragias de la segunda mitad de la gestación, entonces cuadros infecciosos con sepsis, entre otras patologías, ¿no? Entonces, el síndrome de HELP es un tipo bastante severo de hipertensión inducida por el embarazo. Eso lo van a revisar más adelante. Entonces, HELP son las iniciales de las manifestaciones clínicas predominantes en este síndrome, ¿no? Entonces, significa la H de hemólisis, la E de enzimas hepáticas elevadas y el EP de recuento plaquetario disminuido, low platelet count, ¿no? Muy bien, entonces como les comento, hay algunos cuadros que son bastante aparatosos y bastante
que se manifiestan con bastante sintomatología y bastante daño, tanto para la madre como para el producto de la gestación, que pueden ocasionar un daño multisistémico. Dentro de ellos se ve comprometido el riñón y puede desarrollar también cuadros de injuria renal aguda, ¿no? Entonces, estos son los cuadros de los cuales estamos hablando: cuadros de preeclampsia, preeclampsia severa o síndrome de HELP, cuadros de púrpuras trombóticas, síndromes urémicos hemolíticos atípicos, un hígado graso agudo del embarazo, un síndrome antifosfolipídico o una recidiva o una recaída del lupus, que es generalmente en gestantes, se manifiesta con bastante severidad y bastante actividad. Entonces, cada uno tiene ciertos parámetros que están más alterados que otros, ¿no? En la mayoría de los casos, por ejemplo, en los primeros, que son trastornos asociados, trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, va a haber cuadros de hipertensión, pero en los últimos, que son cuadros más de tipo inmunológico, como el síndrome antifosfolipídico, puede como que no haya hipertensión. Entonces puede haber también compromiso neurológico. Como les menciono, estos cuadros son bastante aparatosos, con daño bastante severo si es que no se trata o no se diagnostica a tiempo, tanto para la madre como para el producto de la gestación, ¿no? Entonces, y uno de esos daños es a nivel de la función renal, ¿no? Entonces, generalmente, en la mayoría de los casos se manifiesta o ya hay un daño renal que se manifiesta por proteinuria, ¿no? Proteinuria que puede ser de bajas concentraciones, de una cruz, hasta proteinuria importante nefrótica, ¿no? Proteinuria masiva nefrótica. Entonces, y posteriormente, si es que esas complicaciones se mantienen en el tiempo y no se llegan a tratar, o a veces incluso dando el manejo, la complicación es tan severa que pueden hacer el daño renal agudo, pero generalmente es un daño renal secundario debido a una falla multisistémica o a un cuadro de shock, ¿no? Muy bien. En la gestación, también por los mismos cambios fisiológicos, como esa leve dilatación fisiológica que hay a nivel del sistema pielocalicial, la gestante también tiene cierta propensión a desarrollar más cuadros de infecciones urinarias, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser una bacteriuria asintomática, es decir, hacen el cultivo de orina y se aísla el germen, pero no hay ninguna sintomatología. Puede ser infecciones bajas, infecciones urinarias como cistitis, o infecciones altas que tienen una repercusión sistémica como una pielonefritis. Entonces, para esto hay que tener en cuenta que tampoco se puede administrar o dar tratamiento con cualquier droga. Hay los fármacos, como ya deben haber visto en farmacología, tienen una categoría de la FDA en base a la cual se evalúa si es que puede o no administrarse en diferentes grupos poblacionales, como en las gestantes, ¿no? Entonces, fármacos de tipo B o los C a veces se consideran que se pueden usar en gestantes, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos son fármacos de tipo de betalactámicos o penicilinas, que no han demostrado, o en los estudios se ha encontrado que no hay mayor riesgo ni para la madre ni para el gestante, ¿no? Ni para el feto, perdón, ¿no? Entonces, si son cuadros de infecciones urinarias que no revierten mayor complicación o que no nos dan mayores signos de alarma, el tratamiento puede ser con vía oral. Entonces, con penicilina, con amoxicilina, con nitrofurantoína o con alguna cefalexina. Pero si es un cuadro ya más complicado, una sepsis o una infección como una pielonefritis, que es más severa, más complicada, va a requerir tratamiento antibiótico endovenoso, y la mayoría de ellos son también grupos de betalactámicos, ¿no? Entonces, el tratamiento inicialmente debe ser empírico. Entonces, empírico, habitualmente empezamos con ceftriaxona. Acá puede ser con nitrofurantoína o amoxiclavulánico, y de acuerdo a un cultivo de orina ya se hace el descalamiento o la antibioticoterapia dirigida según el antibiograma. Muy bien, el otro tipo de patología es la enfermedad renal crónica. La gestante
que ya tiene una enfermedad renal crónica establecida desde antes de la gestación, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que hay cambios anatómicos, cambios estructurales, eso ya lo hemos revisado. Y en el caso de las mujeres que ya tienen una enfermedad renal crónica desde antes de la gestación, el desarrollo de eventos adversos tanto para la madre como para el feto es bastante mayor que de una mujer que no tenía ningún daño o evento o problema renal previo a salir embarazada, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser los eventos que se desarrollan en la madre? Puede haber un empeoramiento o un deterioro de la función renal. Si es que es una mujer que tenía, por ejemplo, un lupus como una enfermedad subyacente que ha deteriorado la función renal, la gestación lo puede empeorar, puede haber una recidiva de la enfermedad subyacente. El solo hecho de tener ya cierto grado de enfermedad renal predispone a que tengan un mayor riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo, como pueden ser preeclampsia, síndrome de Gel. Entonces, por el solo hecho de tener enfermedad renal, hay mayor riesgo de que el producto también se pierda, abortos, entonces muerte neonatal, perinatal, pequeños para la edad gestacional, partos pretérminos, entonces partos o nacidos con bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, por eso es que en pacientes que tienen ya cierto grado de enfermedad renal, tiene que haber un control más estricto y más cercano, ¿no? Entonces, valorar más parámetros y algunas otras potenciales complicaciones que pueden desarrollar. Tenemos, por ejemplo, acá en esta tabla los resultados de un estudio en pacientes con diferentes grados o etapas de enfermedad renal. Como sabemos, hay desde el grado 1, que es el leve, y el grado 5, que es el más severo, que habitualmente están en diálisis, ¿no? Entonces, este estudio hizo una evaluación de pacientes con enfermedad renal en los distintos en los distintos estadios, y hizo una comparación con gestantes que no tenían enfermedad renal para evaluar qué tanto son las tasas de complicaciones según según el estadio de enfermedad renal en el que se encuentra, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que mientras más severa es la enfermedad renal que tiene la paciente, mayor o más severas son las complicaciones que va a desarrollar, ¿no? Y en mayor frecuencia se van a presentar. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las más saltantes? El desarrollo de un cuadro hipertensivo nuevo, una hipertensión que aparece durante el embarazo. Si está una paciente con estadio 5 y no era hipertensa, hasta en la mitad de casos van a desarrollar hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Entonces, pérdidas o daños para el producto, ya sea un parto pretérmino, un bajo peso al nacer, pequeños para la edad gestacional o requerimiento de cuidados intensivos al momento del parto, pues son también mayores en pacientes que tienen una enfermedad renal más avanzada, ¿no? En mujeres con enfermedad renal en estadio avanzado que están en diálisis, por ejemplo, incluso la terapia de diálisis tiene que modificarse. Habitualmente el esquema o la terapia de diálisis que manejamos es de 3 veces por semana. Si una mujer que esté en diálisis sale gestando, vamos a tener que modificar este esquema y hacer diálisis diaria, ¿no? Entonces, todo ello básicamente con la finalidad de tratar de que el producto de la gestación, el feto, tenga un mejor desarrollo y pueda lograrse. Entonces, lamentablemente, la tasa de embarazos en gestantes en diálisis, la tasa de embarazos que llega a término es baja, ¿no? Entonces, por todas estas complicaciones que vemos y por los factores de riesgo que esta enfermedad conlleva. Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos, desde el aspecto emocional, el soporte emocional, por la carga que significa tener una enfermedad renal crónica previa y más por las complicaciones que pueden haber durante el embarazo, ¿no? Entonces,
Un factor importante, como habíamos mencionado, es el manejo de la presión arterial. Un buen grupo de pacientes que no lo eran desarrollan hipertensión durante el embarazo, si es que tienen enfermedad renal crónica, y el daño o las complicaciones que puede haber en el feto, ¿no? Entonces, seguimiento más estricto y más estrecho con perfiles biofísicos, valoración del tamaño, del crecimiento fetal, estudios de función placentaria y monitoreo un poco más seguido, ¿no? Entonces, si es que están desarrollando un síndrome nefrótico, proteinuria, hay que valorar. Entonces, en algunos casos, en primeras semanas, a veces se puede hacer biopsia del riñón para llegar a determinar la causa. Si es que ya la gestación está en una etapa más avanzada, por lo general preferimos esperar y hacer el estudio posterior al parto, ¿no? Entonces, se puede utilizar no, lamentablemente acá tenemos cierta limitación, no podemos utilizar como en un síndrome nefrótico habitual medicamentos inmunosupresores o medicamentos antiproteinúricos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un manejo un poco más individualizado y valorando los riesgos y potenciales complicaciones que puede desarrollar con determinada terapia. Muy bien. Y el último punto que es de manera general para que tengan una idea, entonces es en cuanto a trasplante y gestación. Entonces, hay mujeres que tienen enfermedad renal crónica que llegaron a trasplantarse felizmente y que también tienen deseo de tener descendencia, de salir embarazadas. Entonces, en líneas generales, el trasplante todo paciente trasplantado tiene que recibir una medicación inmunosupresora para que el cuerpo no rechace el injerto o el trasplante renal. Entonces, esa medicación, cuando la mujer sale en gestación, hay que modificarla. Lo ideal es que no haya tenido eventos de rechazo al injerto en el año previo a la gestación, es decir, la gestación debe ser planificada, ¿no? Entonces, ver que la paciente esté con una buena función del injerto renal, que no haya idealmente, o que si es que hay sea mínima la presencia de proteinuria, que no haya infecciones intercurrentes, por ejemplo, citomegalovirus es una infección que puede verse con una frecuencia relativamente mayor que la población habitual en pacientes pacientes trasplantados por la misma inmunosupresión que reciben, ¿no? Y otro parámetro que valoramos es que la función del injerto esté estable lo más posible y en mantenimiento con inmunosupresión que sea lo menos teratógena posible. Entonces, habitualmente el esquema de inmunosupresión que se usa es tacrolimus, prednisona, micofenolato. De ellos, micofenolato es un inmunosupresor que tiene un efecto teratogénico importante, por lo cual debería modificarse o cambiarse si es que hay deseo de gestación, ¿no? Entonces, aparte hay otros parámetros, otros factores que se deben tener en cuenta, ¿no? Si es que ha habido eventos de rechazo en el año previo, la edad materna, que también tiene ciertos riesgos de complicación para la gestante, factores de comorbilidad que pueden afectar tanto a la gestación como a la función del injerto renal, ¿no? Y qué tanta adherencia hay a la medicación, a la inmunosupresión, ¿no? Si es una gestante, una mujer que no toma adecuadamente su medicación como debe ser durante la gestación, pues se va a empeorar y es probable que incluso pierda el injerto, el trasplante, ¿no? Entonces, y eso a la larga puede llevar a pérdidas también incluso del producto de la gestación. Muy bien, entonces hay una interrelación importante de la placenta al riñón y del riñón a la placenta. Hay que tener en cuenta que entonces el riñón, como se habrán dado cuenta a lo largo del curso, tiene un papel bastante importante del organismo, está encargado de regular bastantes funciones y sus daños, cuando hay afectación del riñón, eso puede repercutir en diferentes órganos y sistemas del cuerpo, y de la misma forma cuando hay afectación en otros órganos, puede ser el corazón, el hígado, incluso el pulmón, puede haber también afectación del nivel renal. Con la gestación es igual, hay una interrelación importante entre la placenta y el riñón, ¿no?
Entonces, alteraciones en cualquiera de los dos interrelacionan y afectan el desarrollo de ambos, ¿no? Tanto de la gestación como de la función. Muy bien, eso es todo lo que estaba planificado presentar hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta, chicos. Bien, si no hay dudas, no hay más consultas, vamos a dar por concluida ahí la charla.